Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android, en el que ya hemos visto en el vídeo anterior, con la finalización de la aplicación que estábamos realizando, el uso de hilos, persistencia y cómo incluir sonidos en nuestra aplicación. Vamos a comenzar en este vídeo con un tema muy importante y por el que me habéis preguntado muchas veces desde que comencé el curso, que es el tema de los fragments. Vamos a iniciar en este vídeo una aplicación, un ejemplo práctico, que es como mejor se entienden las cosas, en el cual vamos a utilizar los fragments y aprovecharemos pues para ver qué son, qué utilidad tienen, qué provecho le podemos sacar al uso de los fragmentos en nuestras aplicaciones. Y vamos a ver también en esa misma aplicación de ejemplo que comenzaremos en este vídeo cómo acceder a los recursos del hardware, que es otra de las cosas que me habéis preguntado muchas veces desde que comencé el curso. Vamos a ver en esta aplicación, por ejemplo, cómo acceder a la cámara de nuestro dispositivo, vamos a ver cómo acceder al giroscopio y seguramente pues algún otro elemento de hardware más. Así que bueno, pues vamos a ponernos ya manos a la obra y vamos a intentar explicar qué son los fragments, que como digo, pues es muy importante a la hora de crear nuestras aplicaciones. Todos estos conceptos, cuando se ven bien, es sobre la práctica, con un ejemplo práctico. Pero bueno, si intentamos hacer una definición de qué es un fragment, pues sería una sección de una interfaz de usuario alojada e incrustada dentro de una actividad. Y esa sección va a funcionar de forma independiente a la actividad donde se encuentra alojada. Es decir, mientras la actividad pues está en ejecución, ese fragment, esa sección, pues puede estar en pausa, puede estar oculta, puede mostrarse, es decir, se le aplica un cierto dinamismo, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene el crear fragments en nuestra aplicación? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué nos puede proporcionar? Bueno, pues la principal ventaja es la reutilización. Tú creas un fragment para una actividad y ese fragment, esa sección independiente, la puedes reutilizar en otras actividades. Otra ventaja que tiene es la independencia, lo que acabo de comentar. Es independiente en cuanto a su funcionamiento de la actividad donde se encuentra alojada. Pero esto de que es independiente entre comillas, ¿no? Porque si una actividad se destruye, todo lo que hay en su interior, incluidos los fragments, también se destruyen. O si una actividad se detiene, pues el fragment o fragments que puede haber en su interior también. Pero mientras la actividad está en ejecución, el fragment pues puede realizar tareas de forma totalmente independiente, puede pausarse, puede reanudarse, ocultarse, mostrarse, etc. Y otra ventaja que nos proporciona un fragment es un dinamismo, es decir, hacemos nuestras aplicaciones más dinámicas, sobre todo, por ejemplo, pues a la hora de crear pestañas de navegación o a la hora de crear menús. Yo creo que todos hemos visto alguna vez aplicaciones Android donde los menús pues de alguna forma se despliegan de forma dinámica. Pulsas en un elemento de menú y se despliega un menú hacia abajo o un menú hacia la derecha, dotándolo de cierto movimiento, ¿no? De cierto dinamismo. Pues es una de las ventajas que nos proporciona un fragment. Y bueno, pues ya he mencionado algunos ejemplos de uso, ¿no? Pestañas de navegación, elaboración de menús. A la hora de elaborar menús con fragments podemos elegir si ese menú va a ser estático, si va a ser un menú dinámico, pues el típico menú que se despliega, como decía, y esto nos lleva a saber que los fragments pues pueden ser de dos tipos. Pueden ser fragments estáticos, es decir, no muestran ningún tipo de movimiento, o pueden ser fragments dinámicos, es decir, secciones independientes dentro de una actividad, pero que muestran cierto dinamismo. Y bueno, pues tienen muchísimas más utilidades. Vamos a intentar entender un poco mejor qué es un fragment con unos ejemplos gráficos, ¿no? Imaginaos lo siguiente, imaginaos que tenemos una aplicación la cual se compone de tres actividades, ¿no? Y bueno, pues uno va navegando o va pasando de una actividad a otra. Y cuando vamos cambiando de actividad dentro de esa aplicación observamos que todas las actividades tienen un elemento en común, que es, por ejemplo, un menú en la parte superior. Yo creo que esto es un ejemplo típico muy presente, ¿no? En las aplicaciones de Android. Bien, pues ese menú, que es un elemento común a las tres actividades, si nosotros no pudiéramos utilizar fragments o si los fragments no existiesen, tendríamos que programar 3 veces ese elemento de menú. Mientras que con los fragments lo que se evita precisamente es eso, tener que programar 3 veces lo mismo si es que se repite en diferentes actividades. ¿Qué es lo que nos ofrece el fragment en este ejemplo en concreto? Bueno, pues lo que nos ofrece es crear un fragmento único, es decir, programas el elemento de menú dentro de un fragment
una única vez y después ese fragment es compartido por el resto de actividades. Es decir, una reutilización, una de las principales ventajas del fragment. Lo programas una vez y lo reutilizas las veces que quieras en las actividades que quieras. Por ejemplo, como si fuera un elemento de menú en 3 actividades. Otro ejemplo para ver pues, una ventaja más de los fragments, por ejemplo, la ventaja del dinamismo. Imaginaos una aplicación de correo electrónico, pues de las muchísimas que hay, ¿no? para Android, en la cual, pues, al tener el dispositivo en vertical, estamos viendo pues los correos electrónicos que tenemos en la bandeja de entrada, ¿no? Sin abrir. Bien, cuando pulsamos en uno de estos elementos de menú, en uno de esos correos electrónicos, pues el correo electrónico se abre en la pantalla y nos deja ver el cuerpo del mensaje, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones de Android, me imagino que os habréis encontrado con alguna que funciona así, no tiene por qué ser de correo, lo único que ocurre es que las de correo, pues es muy típico que funcionen así, que cuando nosotros cambiamos la orientación del dispositivo y en vez de verlo en vertical, pues lo vemos en horizontal, ese menú que nos muestra los correos de la bandeja de entrada, pues cambia de tamaño y cambia de ubicación. En vez de ocupar toda la pantalla, pasa a ocupar parte de la pantalla y se colocan, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? Y una vez que lo tenemos en esta disposición, pues el usuario pulsa en uno de esos correos electrónicos, en un elemento de menú, y ese correo electrónico se abre y se despliega en la parte de la derecha. Y esto funciona cuando lo tenemos en horizontal. Yo creo que todos hemos visto una aplicación que funciona de esta forma, es decir, se le da cierto dinamismo a esos elementos de menú, que en este caso pueden ser, por ejemplo, correos electrónicos en la bandeja de entrada. Bien, pues esto se consigue con los fragments, ¿no? Una vez que hemos abierto el correo, si volvemos a poner el dispositivo en vertical, vemos que desaparece el elemento de menú y lo que estamos viendo es el correo electrónico, el cuerpo del mensaje, ¿no? El correo electrónico abierto. Si volvemos a poner el dispositivo en horizontal, vuelve a mostrar la disposición anterior, el mensaje de correo abierto a la derecha y el menú con los mensajes de la bandeja de entrada a la izquierda. Bueno, pues esto es posible gracias a los fragments. Por mostraros quizás los dos ejemplos más representativos o que más se utilizan con los fragments. Y luego también hay otra posibilidad en el uso de los fragments y es, en vez de crear un fragment y compartirlo en diferentes actividades, que es lo que hemos visto antes, ¿no? La ventaja de la reutilización. También existe la posibilidad de crear muchos fragments e incluirlos todos en una actividad. Es decir, justo lo contrario, ¿no? De tal forma que tú puedes tener una única actividad en la cual, en su interior, pues hay varios fragments. Cada uno de ellos funcionando de forma independiente, animándose de forma independiente. Bueno, pues seguro que hemos visto también muchas aplicaciones de estas características, ¿no? Es otro uso que también se le puede dar a los fragments. ¿Y la aplicación que vamos a realizar nosotros para comenzar a trabajar con los fragments? Bueno, pues va a ser una aplicación más o menos sencilla en cuanto a su elaboración y va a consistir pues en un elemento de menú que va a estar en la parte superior, el cual incluiremos dentro de un fragment, ¿no? Y bueno, pues en la parte inferior se irán abriendo diferentes cosas. La aplicación va a consistir en una caja de herramientas. Es una aplicación muy típica de Android. Yo creo que todos alguna vez hemos tenido instalado este tipo de aplicación en nuestros dispositivos. La típica aplicación que te permite utilizar el flash de la cámara como si fuera una linterna, el giroscopio del dispositivo como si fuera un nivelador para comprobar si una superficie está nivelada horizontalmente. También poder acceder, por ejemplo, a la música del dispositivo, es decir, como una especie de navaja suiza o caja de herramientas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y va a ser una aplicación que se va a componer de diferentes actividades, las cuales van a tener todas un elemento en común, que es el menú de la parte superior. Y ahí es donde entrará en juego el fragment. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues yo ya me he creado un proyecto dentro de Android Studio, el cual he llamado Herramientas. He estado pues 5 o 6 días sin manejar Android Studio y siempre que estoy 5 o 6 días sin manejar esta aplicación, cuando la abro pues hay un paquetón de 1 giga y pico de actualizaciones, ¿no? Bueno, pues después de actualizar Android Studio hay unas cuantas novedades que iremos viendo poco a poco. La más significativa, por lo menos para mí, es decir, la primera que he visto, a primer golpe de vista, es que cuando abro el Activity Main XML, después de esta actualización, vemos que está utilizando pues un constraint layout en vez del linear layout que
utilizaba Android Studio por defecto hasta ahora, ¿no? Esto, pues, me imagino que lo habrán hecho por cuestiones responsive, es decir, para crear aplicaciones que sean más responsive. Pretendo hablar del Constraint Layout más adelante en el curso, pero de momento nosotros lo vamos a ignorar y vamos a seguir trabajando con el Linear Layout. Estoy seguro de que el Constraint Layout trae muchas ventajas a la hora de programar, pero voy a utilizar ciertas instrucciones en este ejemplo que con el Constraint Layout pues nos van a dar más guerra, ¿no? Más problemas. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el ActivityMain XML, el Constraint Layout, por un Linear Layout. Después lo que voy a hacer es quitar el texto de ejemplo que siempre nos incluye. Fijaos que con el Constraint Layout lo ponía en el centro y al cambiarlo a Linear Layout pues ya lo tenemos arriba, ¿no? Pero lo voy a quitar porque evidentemente nosotros no lo vamos a usar. Otra novedad que observo después de la actualización es que dentro de la carpeta Values el archivo Dimensions XML ya no existe. Es decir, lo vas a tener que crear tú desde cero, pero es algo sencillo. Lo haremos nosotros después. Y lo primero que vamos a hacer después del Linear Layout es incluir dentro de la carpeta Drawable pues aquellos recursos gráficos que vamos a utilizar. En el menú de la parte superior que vamos a elaborar va a haber 3 botones. Es decir, va a ser un menú compuesto por 3 botones y esos botones van a ser imágenes. En la descripción de este vídeo, es decir, donde dice mostrar más, hay un enlace desde el cual os podéis descargar los recursos gráficos que estoy utilizando yo o que voy a utilizar yo, pero podéis utilizar los que vosotros queráis. Yo los recursos gráficos que voy a utilizar pues son estos que veis aquí en pantalla, ¿no? Como va a ser una especie de caja de herramientas y vamos a intentar acceder a al flash del dispositivo para encender una linterna, pues voy a utilizar un botón con forma de linterna pues para incluirlo en ese elemento de menú. También voy a utilizar un icono con forma de altavoz para intentar acceder a la música del dispositivo y un icono pues como si fuera una especie de nivel, ¿no? Para acceder al giroscopio o nivelador del dispositivo. Los tengo también con fondo amarillo, ya veréis más adelante por qué. Y luego también voy a incluir en la zona central de la aplicación pues este pequeño icono de herramientas, ¿no? Esto es lo que os vais a poder descargar desde el enlace que tenéis en la zona de descripción del vídeo. Entonces, de momento voy a incluir el icono de herramientas, el de linterna, el de música y el de nivel. Y para ello, pues lo voy a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, botón derecho sobre la carpeta Drawable y en el menú contextual Show in Explorer, es decir, muéstrame esta carpeta en el explorador. Abrimos la carpeta Drawable y aquí pues lo único que voy a hacer va a ser un copia-pega, es decir, selecciono de momento los elementos que están en blanco, los amarillos los dejo, los copio y los pego en la carpeta Drawable del proyecto. Es una forma más de incluir estos elementos, ¿no? Además de las que hemos visto ya a lo largo del curso. Después de hacer esto, si desplegamos la carpeta Drawable, pues ahí tienen que estar nuestros recursos gráficos. Y a continuación, pues voy a crear el archivo Dimensions XML, que como podéis ver y he mencionado ya, no nos lo crea Android Studio. Entonces, pues nos vamos a ir a la carpeta Res, botón derecho, en Resource, New, Android Resource File. Y aquí, bueno, pues vamos a escoger la opción de Size. Vamos a llamar, que se me olvidaba, al archivo Dimensions. Y aquí, pues le vamos a decir, después de escoger Size, que esto va a ser normal. Pulsamos en OK. Y esto, pues como podéis observar, nos ha creado ya un archivo Dimensions XML. Y aquí es donde vamos a configurar dentro de las etiquetas Resource, pues las dimensiones que de momento vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a crear una dimensión a la cual voy a llamar, por ejemplo, mínimo, que va a tener pues 16 dp. Vamos a crear otra dimensión que voy a llamar medio, que va a tener 32 dp. Vamos a crear otra dimensión que se va a llamar largo. Esta va a tener 60 dp. Creamos otra que llamamos máximo. Esta va a tener 300 dp. Y vamos a crear una más. Esta va a ser para el texto, pues la cual vamos a llamar texto, que va a tener 12 sp. Seguramente pues necesitemos más adelante crear pues alguna dimensión más, pero de momento vamos a comenzar a trabajar con estas, ¿no? Ya tenemos aquí el archivo Dimensions.
Vamos a crear otro archivo Dimensions para dispositivos que tengan una mayor resolución de pantalla. Repetimos el proceso. Botón derecho sobre Resource, New, Android Resource File. Aquí pues volvemos a llamarlo Dimensions. Volvemos a escoger Size. Y en esta ocasión pues vamos a decirle, pues no sé si coger Large o XLarge. Vamos a coger Large. Y nos metemos nuevamente dentro de la carpeta Resource. Y voy a utilizar pues las dimensiones que hemos programado para el Dimensions normal, pues para este largo, cambiando las medidas, multiplicándolo por 2, es decir, donde ponía 1632, donde ponía 3264, aquí serán 120, aquí serán 600 y aquí será pues 24. Si os dais cuenta, al haber creado los dos archivos Dimensions, Android Studio nos crea pues automáticamente la carpeta Dimensions XML donde mete a los dos, ¿no? Y esto ya nos va a permitir utilizar pues estos nombres para especificar las medidas, ¿no? Mínimo, medio, largo, etc. Y ahora pues vamos ya por fin a crear nuestro primer fragmento, que va a ser el que corresponda al menú de la parte superior de nuestra aplicación. ¿Cómo creamos un fragmento? Bien, tenemos que irnos a la carpeta donde se almacenan los archivos Java dentro de nuestro proyecto. Entonces, si os fijáis, pues donde se encuentra Main Activity Java, nos vamos a la carpeta que contiene este archivo, botón derecho sobre la carpeta, New, y dentro de New, fijaos que hay una opción que es Fragment. Y dentro de Fragment, pues también nos ofrece Android Studio varias posibilidades, ¿no? Esto es como todo. Podemos crear un fragment completamente en blanco para construirlo desde cero, que será la opción que vamos a escoger a continuación. Y luego Android Studio nos ofrece la posibilidad de crear fragments ya prediseñados, ¿no? Con la intención de realizar ciertas acciones. Por ejemplo, si vamos a crear un fragment para elaborar listas, pues tenemos fragment list, también tenemos fragment con un botón, luego también tenemos un fragment con botones modales, pero como es el primero que vamos a hacer, vamos a construirlo desde cero. La opción a escoger será fragment blank. En esta ventana, pues lo único que hay que hacer es darle un nombre a este fragment y yo pues lo voy a llamar menú, ya que pues, va a ser lo que contenga en su interior, ¿no? Y luego vamos a desactivar estos dos checks que nos encontramos en esta ventana de configuración, porque estos dos checks lo que hacen es incluir código Java por defecto para ayudarnos, ¿no?, en la construcción de ese fragmento, pero nosotros no vamos a utilizar ese código. Entonces, para que esté lo más limpio posible de código, quiero decir, pues desactivamos los dos checks y le damos a finalizar. Y con esto ya hemos creado en la aplicación nuestro primer fragment. Ahora se pondrá a trabajar el Gradle del Android Studio y bueno, pues aquí tenemos ya nuestro primer fragment. ¿Qué cosas podemos observar? Bueno, pues que se trata de un archivo Java, es decir, de una clase Java que hereda de la clase fragment. Ya Android Studio nos crea un constructor para esa clase y luego nos crea un método onCreateView que lo hereda, lo está sobreescribiendo, y dentro de ese onCreateView ya se incluye pues un código por defecto que nos intenta ayudar, ¿no? Y además de crearnos este archivo Java, si desplegamos la carpeta Resource y nos vamos concretamente a Layout, pues observamos cómo nos ha creado también un archivo XML que se llama fragmentMenu.xml. Es decir, funciona de una forma muy similar a una actividad. De hecho, es que un fragment, como hemos dicho anteriormente, es casi como una actividad dentro de otra. Entonces nos genera el correspondiente archivo Java y el correspondiente XML pues para trabajar en él, ¿no? Si abrimos el XML, ¿qué podemos observar? Pues que tenemos una ventana de diseño muy similar a la de una actividad normal y luego también observamos en el código que nos encontramos con una etiqueta frame layout de apertura, frame layout de cierre y un texto de ejemplo en su interior. Es decir, algo muy parecido a una actividad normal y corriente. A continuación, ¿qué debemos hacer? Pues dentro de las etiquetas frame layout de apertura y cierre debemos incluir el código necesario para que se muestren los tres botones que pretendemos incluir en esa barra de menús. Es decir, este texto lo deberemos borrar y deberemos incluir las imágenes. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Una vez elaborado el fragment, debemos incluir este fragment dentro de Activity Main y eso también lo veremos en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.